escuchamos un pedacito que está tomado del primer capítulo de San Lucas y otro del capítulo 4. Muchos han tratado de relatar ordenadamente los acontecimientos que se cumplieron entre nosotros, tal como nos fueron transmitidos por aquellos que han sido desde el comienzo testigos oculares y servidores de la palabra. Por eso, después de informarme cuidadosamente de todo desde los orígenes, yo también he decidido escribir para ti, excelentísimo Teófilo, un relato ordenado a fin de que conozcas bien la solidez de las enseñanzas que has recibido. Con estas palabras comienza San Lucas su obra, este Evangelio, y bien, dice, ya otros han predicado, yo he creado un relato ordenado para que conozcamos la solidez. Nosotros no seguimos unos cuentitos, ni unas ideas, ni tampoco unas meras imágenes, sino la realidad de la historia transformada por la historia de la presencia de Jesús. Y luego, en el capítulo, vienen todos los evangelios de la infancia, y en el capítulo del bautismo, que lo hemos oído, y la presentación de Jesús. Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu y su fama se extendió a toda la región. Enseñaba en las sinagogas de ellos y todos lo alababan. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. El sábado entró como de costumbre en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Le presentaron el libro del profeta Isaías y abriéndolo encontró el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a anunciar el Evangelio a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Jesús cerró el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles: esta escritura que acaban de oír se ha cumplido hoy. Luego, después del bautismo de Jesús, es llevado por el Espíritu Santo. San Lucas va a insistir muchas veces, así como de pasada, que toda la obra de Jesús es conducido por el Espíritu Santo, por el que tomó carne de María la Virgen, que descendió sobre él en el bautismo. Y él enseñaba en las sinagogas, iba enseñando, así que presenta a Jesús como el predicador y que aplica a sí mismo ese pasaje de Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado por la unción. Digo, consagrado por unción, ungido es Cristo en griego, en hebreo es Mesías, el que Dios consagra ya no por la unción exterior como los reyes, sacerdotes, sino por la acción interior del Espíritu Santo, y lo envía a anunciar el Evangelio a los pobres. Jesús es el evangelizador. Evangelio es una realidad nueva, un anuncio que no solamente da datos, informa, sino que realiza. Dios te ama, Dios te perdona. Tan real es el Evangelio que el Evangelio es Cristo crucificado, que se entrega todo. Ese es el Evangelio. Y anunciarlo es hacer presente que nos ama Dios y que nos ofrece su perdón, de modo que el Evangelio se recibe en la conversión de la fe. La fuerza del Evangelio, además su centro, si Jesús es el evangelizador lleno del Espíritu Santo, Él mismo es el contenido que anuncia lo que Él realiza, lo que el perdón, la gracia, lo que Él realiza con su propia muerte, que se ofreció en el Espíritu Santo al Padre por nosotros. Esta misión de Cristo evangelizador es la que da a sus apóstoles, de modo que Cristo sigue anunciando siempre en su iglesia. De aquí el lugar importante de la palabra de Dios. Nosotros somos bautizados en la fe de la iglesia. El mismo bautismo es un evangelio. Cuando dice yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el sacerdote, Cristo por el sacerdote, proclama que la Trinidad nos hace una realidad nueva, nos une a Cristo muerto y resucitado, nos rescata del pecado y de la gracia y nos da la capacidad de vivir en la fe de la escucha de la palabra de Dios, que la hacemos en el mismo Espíritu Santo con la que Él la proclamó. El Señor nos conceda pues esa fe y esa hambre de la palabra de Dios y ese deseo de vivirla y cumplirla, porque el Espíritu Santo está sobre Él y lo ha ungido para que anuncie la salvación a los pobres, el Evangelio de Dios, que es el mismo, gracia de Dios.
a la luz de Cristo que en la sinagoga de Nazaret lee las Escrituras y proclama y se presenta como el que anuncia y hace presente la fuerza del Evangelio que salva, pues mire que pensemos un poquito sobre la palabra de Dios en la iglesia. Toda la iglesia nace de la predicación del Evangelio por Jesucristo y por los apóstoles que les ha enviado y se actualiza. Jesús, cuando termina de leer en la sinagoga, dice: esta palabra que acaban de oír se cumple hoy. Él es el ungido por el Espíritu Santo. Ese hoy acontece en la Santa Misa. Ese hoy es la presencia de Cristo en la iglesia congregada y que celebra ese instrumento de que Cristo actúe y se encuentre con su pueblo. Por eso cuando se leen las Sagradas Escrituras en la iglesia, es Cristo mismo el que habla. Y de ahí la importancia de reunirse cada domingo a escuchar la palabra de Dios, no solamente como una instrucción y a ver qué dice pues el Padre, no, es un acontecimiento. Por ello cuando termina la lectura, el lector dice: palabra de Dios, y le contestamos: te alabamos, Señor. Y el Evangelio, el mismo libro de los Evangelios en la liturgia, hace presente que es Cristo el que está presente. Como va a estar presente en el pan y el vino, está presente en su palabra. Por eso el Evangelio lo recibimos cantando la aleluya, lo escuchamos de pie, lo anuncia el ministro, el diácono, el sacerdote. Él tiene una introducción, tiene un final distinto: palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Y todos esos signos con más de 10 o 15 que hace la iglesia en torno al Evangelio, es porque Cristo está realmente presente en su palabra. Esto debe darnos en primer lugar una gran fe en la palabra de Dios proclamada en la iglesia, una gran gratitud del don de Dios que no solamente habló en la sinagoga de Nazaret o junto al lago de Genesaret, habla hoy. Y por lo tanto, una respuesta de querer escucharlo. No escuchar a Cristo en la celebración es negar su palabra. Reconocer la necesidad de que Él nos ilumine, que Él nos salve con la fuerza del Evangelio, que nos hace ver con los ojos de Dios y nos hace capaces de obrar con la fuerza de Dios. Una escucha obediente y humilde de la palabra de Dios. La escuchamos para pedir que nos ilumine y nos cambie. El que vive, aunque no lo diga, como que no necesita de religión. No, yo voy a la iglesia, no necesito. Necesita, porque Cristo habla allí, habla cuando es proclamado. Por supuesto que también puedo y debo hacer una escucha personal, pero no es la misma realidad. En la iglesia es sacramental. Cristo con su cuerpo se hace presente, pues, en la liturgia de la palabra. También una escucha y una comprensión de la palabra de Dios, no como un libro. Jesús no nos dejó un libro, nos dejó la palabra viva en la iglesia, cuyo testimonio son las divinas escrituras y se proclama con la fuerza del Espíritu Santo en la iglesia congregada. Y la escuchamos en la tradición de la iglesia. El lenguaje propio, en castellano un poquito se pierde. Cristo entrega su palabra a la iglesia, palabra viva, oral, y también la palabra que luego se escribe con la fuerza del Espíritu Santo. Y la iglesia es la que la lleva, la que la enseña, la que la entrega una y otra vez y la hace presente. Eso es la tradición de la iglesia. Nosotros pues recibimos, lo escuchamos, a ver qué me parece esta palabra, cómo la ha comprendido, cómo la ha vivido y cómo también la iglesia a lo largo de la liturgia, en el año litúrgico, elige escuchar la palabra de Dios. Elige unos textos para escucharlos en el Adviento, otros en la Navidad, otros en la Cuaresma, otros en la Pascua, otros a lo largo del año, porque hay una meditación, un rumiar la palabra de Dios, un recibirla en el corazón. Cada domingo Jesús nos reúne para realizar esta palabra. Nosotros precisamente fuimos bautizados, consagrados, hemos recibido la unción del Espíritu Santo, la confirmación, para ser el pueblo congregado por esa palabra, vivificado por ella, que vive según la palabra de Dios y que también la lleva y la anuncia. Cristo está en medio de nosotros. Esta fe en su presencia, hecha obediencia y hecha vida, es la de que ha de anunciar al mundo que Cristo nos salva. Él es la palabra, palabra encarnada, palabra dada, palabra recibida, palabra vivida, palabra anunciada.